Vamos ahora a cambiar de tema, amigos televidentes. Politólogos analizan lo que implicaría poner en práctica un plan Ecuador, tal y como lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, como una estrategia para luchar sobre todo contra la delincuencia y el narcotráfico con la ayuda directa de los Estados Unidos. Los expertos lo comparan de alguna manera con lo que se llevó a cabo en Colombia y aseguran que podría rectificarse muchos errores. Seguridad. En una entrevista para medios internacionales, el presidente Guillermo Lasso puso sobre la mesa la idea de contar con un apoyo más intenso por parte de los Estados Unidos para combatir la delincuencia y sobre todo el narcotráfico en el Ecuador. El Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador. A partir de estas declaraciones del politólogo colombiano Néstor David Medina, recuerda y compara lo que fue para su país el Plan Colombia, también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, un acuerdo bilateral con Estados Unidos que se constituyó en el año 1997 y que tuvo el mismo objetivo. Inicialmente el plan fortalece las fuerzas militares, le da un nuevo enfoque, traemos equipos, aquí no habían aviones o helicópteros artillados que permitieran control de territorio cocalero y demás. En ese momento el plan arranca a funcionar, se moderniza, pero el problema va a ser pasando los 2000, 2010, donde tanto la agenda del mundo cambia en materia de seguridad en el 2001, pero también la forma de operar de la mafia. Trayendo consigo críticas. Hay otros temas de fondo que no se han combatido, como el blanqueo de capitales, los dineros que se lavan y llegan a Colombia, vínculos con la política y el empresariado. Según el académico y analista internacional Daniel Crespo, la idea de crear lazos más estrechos para luchar contra la delincuencia no es malo per se. Si bien, insisto, es importante tener una articulación al respecto, es fundamental tomar, ya que se ha hablado de este paralelismo con el Plan Colombia, tener en cuenta los aciertos y desaciertos que se dieron en el contexto del Plan Colombia para no repetir los errores y más bien tratar de articular algo que se ajuste de una forma más adecuada a nuestra realidad. Medina concuerda en que se podrían rectificar errores. Mira, el primer enfoque desde el ámbito de seguridad nuevamente va a ser la inteligencia, fortalecer la inteligencia. Y por otro lado, el factor social. Hay que desarrollar socialmente las regiones. La propuesta aún no es oficial, por ello ambos analistas aseguran que una vez concretada, habrá que analizar. Andrea Orbe, Noticias 7. Este Plan Colombia se suscribió en 1999 a raíz de todo el conflicto que tenía el vecino país con los grupos subversivos, particularmente las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero que hoy por hoy ya no existe como tal. Hay disidentes, como lo mencionamos hace poco, al desguacho, por ejemplo, eran disidentes, pero bueno, lo que hizo Colombia fue reunirse con Estados Unidos y decir, ok, ayúdenos, denos con colaboración, tanto tecnológica como financiamiento y capacitación a nuestras Fuerzas Armadas, y así se logró que Estados Unidos en 16 años entregó $10.000 millones para combatir principalmente al narcotráfico, porque ese era como el eje central. ¿Cuáles son las críticas de este Plan Colombia? Que si bien es cierto, la versión oficial era que había que luchar contra el tráfico de drogas, se cree que no, lo que en verdad quería Colombia era combatir a las FARC, y así lo hizo porque durante ese periodo de tiempo, del 2000 al 2016, se abatieron a los principales líderes del alto cúpula de las FARC. Y justamente, bueno, aquí en Ecuador hubo un Plan Ecuador. Si ustedes lo recuerdan, en el 2007 el presidente de ese entonces, Rafael Correa, aplicó un plan Ecuador en la frontera norte. No tenía que ver con un plan militar ni de seguridad, era un plan social, pero tampoco tuvo el impacto que requería. De hecho, poco tiempo después esto quedó terminado. Este nuevo plan Ecuador que plantea el presidente Guillermo Lasso tiene que ver con la seguridad, y es justamente lo que ya comentaba Lautaro, que esto se aplicó en Colombia. Hubo muchas críticas y esto es importante tomarlo en cuenta. Ahora también es cierto que esto no solamente algo que puede decidir Ecuador y Estados Unidos. Tiene que haber una revisión de los países de la región para su aplicación. Esto también ocurrió cuando fue el Plan Colombia. No es una decisión netamente bilateral. Si bien es cierto, esto tiene que considerarse por la implicación que puede también traer en la región. Ahora, es importante también ponernos en un contexto histórico, compañeros, acerca de lo que sucedió en ese momento. Es decir, ¿por qué se da esta lucha contra el narcotráfico y contra las FARC específicamente? Ya que las FARC en su inicio era un movimiento más ideológico, más que luchaba contra las desigualdades
desigualdades sociales y que tenía un apoyo directo de la Unión Soviética y de los países de izquierda, y en ese momento pues tenían ellos todo el contingente necesario para poder aplicar ciertas medidas de protesta social frente a las desigualdades económicas y sociales que se vivía en América Latina en general y en Colombia en particular. El problema es cuando ya no tienen este apoyo por parte de la Unión Soviética, existe una necesidad entonces de poder financiar sus actividades y pues llegan a tener una alianza, una estrategia directa, si es que se puede llamar de esa manera, con el narcotráfico. Es ahí cuando comienzan los problemas directamente y cuando, claro, la sociedad colombiana se ve abocada frente a una situación de violencia extrema. Lo mencionamos en esta mesa de trabajo ayer, compañeros. Lamentablemente en nuestro país ya estamos viviendo brotes de lo que podría ser un terrorismo y es precisamente lo que el gobierno quiere evitar a toda costa. La ventaja es que Estados Unidos ya tiene una guerra bastante adelantada frente a estas circunstancias, entonces la aplicación, digamos, a nuestro país podría adaptarse de cierta manera y como bien lo han dicho los expertos, Paco, es muy importante también que se puedan corregir muchos errores, sobre todo que vayan en detrimento o en contra de los derechos humanos. Yo creo que es importante esa parte que acabas de mencionar, Vero, porque si bien es cierto, el presidente Lasso anunció el tema del Plan Ecuador, es importante resaltar que nosotros hasta el momento, a pesar de la violencia que se ha vivido, no estamos llegando todavía a un límite que ha vivido Colombia en esos años. Lo importante de este plan es poder evitar llegar a esos puntos de violencia que todos conocemos por la historia que vivió Colombia en esos años. Entonces, el tema de que sea un plan preventivo y que Estados Unidos ya tenga conocimiento de cómo actuar, va a ayudar a que el trabajo que se está realizando actualmente, las políticas que se están aplicando, ya hablamos al principio sobre la ley para evitar que dos personas vayan en moto, otro tipo de políticas que se van a seguir implementando para también darle seguridad a los ciudadanos y poder cortar de raíz el tema del narcotráfico, que como ya se han anunciado, como ya lo han dicho las autoridades, es el principal foco de violencia y lo que está intentando tomarse las calles, lo hizo, lo quiere hacer con las cárceles y ahora con las calles. Importante también que los ciudadanos podamos también estar seguros, ¿no? Así es, este es un análisis importante, seguramente vamos a tener entonces cuál es la resolución y la aplicación de este Plan Ecuador a nuestro país y lo más importante es que se pueda luchar desde la raíz, desde la base fundamental de uno de los problemas que está aquejando a la sociedad, el narcotráfico y todo lo que se deriva de este negocio ilícito.